Gloria a Dios, paz de Cristo, hermanos, una vez más aquí transmitiendo a través de las redes sociales. Bueno, ya se nos hizo una costumbre, pero bendito sea Dios, seguimos predicando a tiempo y fuera de tiempo la palabra del Señor Jesucristo. Esperemos que esta palabra sea una semilla que caiga en buena tierra, en buen corazón y que produzca al 100 por 1, al 60, al 30 por 1 en el nombre poderoso de Cristo Jesús. La palabra de Dios nos dice en el Salmo 133, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, hermanos, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Le damos gracias a nuestro Señor Jesucristo por esta bendición, por esta oportunidad de compartir una vez más el consejo de su palabra. Ya lo dijimos, estamos miércoles, hermanos, 27 de mayo de este año 2020. El tiempo muy veloz se va. El tiempo, hermanos, se está yendo y hoy pues es un día más, un día menos. De tal manera que usted como lo quiera ver, un día más, un día menos, sabiendo que el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con cada uno de nosotros, no queriendo que ninguno perezca, que ninguno muera, sino que todos procedan al arrepentimiento. Bien, hermanos, quiero pues que vayamos usted y yo a la Biblia, a la palabra de Dios. Quiero que por favor abra su Biblia allí en el libro de los Hechos, capítulo 16, del versículo 6 al versículo 10, vamos dándole lectura a la palabra de Dios. Hechos, capítulo 16, versículo 6 al 10. Si usted ya lo tiene listo, indíquemelo ahí, hermanos, con un amén. Yo los voy a escuchar, yo los estoy escuchando, no se crea. Vamos a abrir pues la Biblia. 16:6 dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se les mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Así que, mis amados hermanos, aquí vemos cómo Dios está hablando una vez más a sus hijos, a su pueblo. El tema de hoy le hemos puesto sensible a la voz de Dios. Ese es el tema del día de hoy, sensible a la voz de Dios. Quiere decir entonces que Dios nos habla de muchas formas y de muchas maneras a cada uno de nosotros, hermanos. Y necesitamos estar nosotros siendo bien sensible a la voz hermosa de nuestro Dios, que nos dice que es necesario que usted y yo vayamos, hermanos, a predicar la palabra de Dios, el Evangelio. Cristo a usted y a mí nos da las fuerzas para enfrentarnos cada día a toda clase de situaciones. El Espíritu de Dios nos fortalece a usted y a mí para soportar las luchas. El Espíritu Santo nos fortalece a usted y a mí para soportar las pruebas, las enfermedades, las crisis y toda clase de dificultades. Así que usted y yo podemos decir confiadamente: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué? Porque Él da, hermanos, esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan, hermanos, y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. De esta manera el Señor, hermanos, pues nos da esa fortaleza para seguir día con día en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Así que los versículos que leímos en Hechos capítulo 16, se nos está diciendo, hermanos, que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, prohibió a Pablo y a Silas predicar en Asia. Y posteriormente, hermanos, pues ellos fueron sensibles a la voz de Dios y obedecieron y se fueron a otro lugar. Sin embargo, intentaron predicar en Misia y en Bitinia, pero también ahí el Espíritu Santo les prohibió, hermanos,
que predicaran. Y a veces pudiera ser algo incongruente, porque según nosotros tenemos entendido que Dios nos llama para ir a predicar, pero ¿cómo es que les prohíbe entonces predicar en ciertos lugares? El Señor ha de tener, hermanos, sus motivos. Él sabe por qué hace las cosas. Nosotros solamente necesitamos obedecer a la voz de Dios, a lo cual el apóstol Pablo y Silas obedecieron a la voz de Dios, pero esa noche Dios le dio un sueño, una visión a Pablo, y en el sueño, en la visión, vio a un varón macedonio que estaba en pie, y él les decía: ayúdanos, por favor, ven y ayúdanos. Esa era la visión que el Señor les mostró. Así que inmediatamente Pablo y Silas fueron, hermanos, movidos por el Espíritu Santo, fueron sensibles a la voz de Dios, y al día siguiente se fueron precisamente para Macedonia, para ir a buscar a ese hombre, y llegaron precisamente, hermanos, allá a Filipos. Dice que llegaron a Filipos para predicar la palabra de Dios, pero no vieron a este varón del sueño, de la visión que había tenido. No lo vieron, por más que lo buscaban. Eran puras mujeres las que estaban ahí, que salían precisamente a la oración. Había un grupo de mujeres allá en Filipos que todos los días, o en el día de reposo, salían a orar. Y Pablo y Silas fueron allí a la oración y estuvieron con ellos y les expusieron la palabra, el evangelio, las buenas noticias. Pablo les empezó a predicar a esas mujeres, de tal manera que el Espíritu Santo tocó, hermanos, a una mujer llamada Lidia, que juntamente con su familia pues fueron tocados, hermanos, por Dios, por la palabra, y creyeron al evangelio y se bautizaron en el nombre poderoso de Jesucristo. De tal manera que Pablo pues seguía predicando la palabra de Dios, pero no veía a ese varón macedonio. Eran las mujeres las que estaban ahí, y esta mujer invitó a Pablo y a Silas para que se quedaran hospedados en su casa, y tanta fue la insistencia de esa mujer que Pablo y Silas le dijeron: está bien, nos vamos a quedar en tu casa para seguir predicando la palabra de Dios, que para eso el Señor nos ha traído aquí a este lugar. Así que ellos seguían, hermanos, subiendo a la oración, y un día cualquiera por ahí se presentó una muchacha que tenía un espíritu de pitonisa, es decir, un espíritu de adivinación, un espíritu, hermanos, que pues eran espíritus malignos quien movía a esta mujer y le revelaban cosas de las personas de aquel lugar. Y entonces cuando Pablo y Silas empezaban a predicar la palabra de Dios, esta mujer lo seguía. El espíritu malo, hermanos, que estaba dentro de esta mujer, de esta joven, pues iba diciendo por las calles: estos son hijos del Dios Altísimo y vienen predicando la verdad, estos vienen anunciando cosas buenas. Y sin embargo era tan molesto ese espíritu de aquella mujer que llegó el momento en que Pablo y Silas se fastidiaron, se cansaron de que todos los días anduviera esa mujer detrás de ellos, como que los interrumpía, como que, hermanos, venía a querer opacar la palabra de Dios. Así que Pablo se voltea donde está esta mujer y le dice: te ordeno, al espíritu, hermano, no a la mujer, le dice: te ordeno en el nombre de Jesucristo, sal de esta mujer. Y al instante, hermano, aquel espíritu se fue, aquel espíritu maligno dejó en paz a esa mujer, y aquella mujer, hermanos, cayó y fue liberada en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Pero aquí el problema, la situación, es que esta mujer era controlada también por algunos hombres de aquel lugar de Filipos, y al darse cuenta de que esta mujer se había ido, ese espíritu lo habían sacado de aquella mujer, se enojaron tremendamente, porque de allí, de ese trabajo de esa mujer, eran las ganancias deshonestas que ellos tenían, de tal manera que aquella mujer cobraba para adivinarles a las personas sus preocupaciones, sus crisis, sus situaciones difíciles, y esta mujer pues ahí les adivinaba por medio de ese espíritu, y de ahí cobraba. Y entonces, ahora que se había echado a perder el trabajo de esta mujer, pues aquellos hombres se les echa encima a Pablo y a Silas, y empieza el espíritu de Satanás, hermanos, ahí a mover a toda la gente.
y la gente se les echa encima y los quiere golpear y se los llevan a los magistrados, y estando delante de los magistrados le dicen: estos hombres han venido a perturbar la paz de Filipos, han traído otras enseñanzas que no son las nuestras, a nuestras costumbres, y empezaban a acusarlos de esta manera. Pablo y Silas no decían nada, así que los magistrados, al oír, hermanos, a toda la turba de toda esa gente, pues empezaron a decir: ok, está bien, denle de latigazos, denle con vara, golpéenlos, castíguenlos. Y entonces delante de todo el pueblo empezaron a golpear a Pablo y a Silas, de tal manera que quedaron, hermanos, destrozados, quedaron lastimados, lacerados ahí tremendamente Pablo y Silas. Y por último dijeron: bueno, ahora métanlos a la cárcel, ahí ténganlos. Y le dijeron al carcelero: mira, de ti depende de estos hombres que no van a escapar, porque va tu vida de por medio. Así que aquel hombre, pues preocupado de que fueran a escaparse, pues los metió hasta lo último, hermanos, allá al fondo de la cárcel, y allá los encadenó, les puso cepos, dijo: no se me vayan a ir, les puso cepos y ahí estaban. Pero Pablo y Silas, hermanos, pues ellos aún ya todos lastimados, todos golpeados, casi muertos, ellos en la crisis, hermanos, pues empezaron, entre más crisis tenían, cuanta más crisis, más alabanza tenían en su boca. Y eso es lo que nosotros también debemos, hermanos, de experimentar a veces, que cuando vienen las crisis es cuando nosotros más tenemos que cantar y alabar el nombre precioso del Señor. Así que estos hombres golpeados, maltratados, humillados, encerrados, encadenados en lo oscuro, hermanos, ahí ellos empezaron a cantar y empezaron a alabar el nombre precioso del Señor Jesucristo. Empezaron no sé qué alabanzas cantarían, hermanos, no sé qué era, pero ellos empezaron a entonar de tal manera que la alabanza se oía en toda la cárcel. Los presos oían las alabanzas, oían la oración, y eso es lo que nosotros también necesitamos, hermanos, cantar en estos momentos tan difíciles, en estos momentos de pandemia, de crisis, de enfermedad, de virus. Nosotros tenemos que empezar a cantar y alabar y orar en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y que se oiga, hermanos, por todos los medios posibles que tenemos hoy en día. Y si usted ahí está en su casa, usted cante también alabanzas, que lo oigan ahí en el barrio, ahí en la colonia, que usted es un hijo de Dios, que a pesar de que estamos pasando momentos a veces difíciles, nosotros entre más se nos aprieta, más cantamos, más alabamos el nombre poderoso del Señor. Así que estos hombres cantaban, alababan a Dios, y dice que en la medianoche, hermanos, hubo un terremoto de tal manera que se cimbró la tierra, se cimbró ahí la cárcel donde ellos estaban, y dice que las cadenas, hermanos, se rompieron, fueron rotas. ¿Por qué? Porque la alabanza tiene poder, hermanos. Cuando usted y yo alabamos el nombre poderoso del Señor, suceden cosas maravillosas. Tal vez no las vemos literalmente, pero espiritualmente, hermanos, se rompen cadenas de amargura, se rompen cadenas, hermanos, de tristeza, se rompen cadenas de dolor, de enfermedad, y empieza, hermanos, a suceder algo maravilloso. Por eso es importante la alabanza en nuestros labios, en nuestras congregaciones, en nuestros hogares, donde quiera que usted y yo caminemos. Siempre traigamos, hermanos, la palabra de Dios en nuestra boca, traigamos siempre una alabanza para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Así que estos hombres, hermanos, pues empezaron a ver maravillas, y no solamente Pablo y Silas, sino todos los que estaban dentro de la cárcel vieron la maravilla, hermanos, de Dios, el poder maravilloso de Dios, de cómo se rompían las cadenas, literalmente, hermanos. Ahí sí se rompían las cadenas, las puertas, hermanos, de la cárcel se abrieron de par en par, de tal manera que tenía la oportunidad de escapar, de salir corriendo, y ahí tenía la oportunidad de ser libres. Pero era tanto, hermanos, el gozo de la alabanza de Pablo y Silas, que prefirieron quedarse en la cárcel, escuchando, hermanos, el consejo de la palabra de Dios, la oración, la alabanza. Qué hermoso es cuando la gente se detiene, hermanos, en medio de crisis, en medio de enfermedades, de situaciones difíciles. Qué hermoso cuando alguien se detiene a escuchar el consejo de la palabra de Dios, a oír, hermano, la alabanza para la gloria del Señor. Y ahí es cuando empieza, hermanos, a surtir un efecto hermoso y maravilloso, porque la palabra de Dios, la alabanza a Dios,
tiene poder, hermanos, tiene poder. Así que aquellos presos pues ni siquiera pasó por su mente escapar. Era la oportunidad que tenían de salir corriendo, pero no lo hicieron. Prefirieron, hermanos, quedarse a escuchar esa alabanza para la gloria de Dios. Así que el carcelero, hermanos, pues dice la escritura que estaba dormido y se despertó, hermanos, viendo el ruido, lo que estaba sucediendo. Inmediatamente dijo: a ver, traigan la antorcha, traigan lumbre para que haya luz dentro de la prisión, porque acuérdense que estaban allá hasta el fondo donde no había nada. Y entonces ahí estaba Pablo y Silas, y ahí estaban todos los presos cantando y alabando el nombre precioso del Señor. Y entonces el carcelero, cuando vio que, hermanos, todo estaban las puertas abiertas, las cadenas rotas, agarró una espada y se iba a quitar la vida. Pero en eso Pablo le dijo: detente, no lo hagas. Aquí estamos todos, nadie se ha ido. Aquí están todos glorificando el nombre de Dios. Y aquel hombre cayó de rodillas a los pies de Pablo y de Silas y les dijo: ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y Pablo le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y aquel hombre inmediatamente, hermanos, pues los sacó de aquel lugar, se los llevó a su casa. Ya no los tenía en la cárcel, se los llevó a su casa. Y ahí, hermanos, les curó sus heridas, ahí les puso para que cenaran, y ahí fueron bautizados el carcelero y su familia en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Pero a lo que voy, hermanos, es que Dios le había dado un sueño, una visión a Pablo. ¿Se acuerda que al principio le dijo: no vayas a Asia, no prediques la palabra en ese lugar? Y quiso ir a otro lugar, dijo: tampoco aquí. Y le mostró esa visión, hermanos, de un varón macedonio que le decía: por favor, ven y ayúdanos. Ese varón macedonio era el carcelero de Filipos, hermanos. Pero fíjese qué tremendo, cómo tuvieron que pasar algunas cosas para poder llegar hasta ese hombre. A veces, hermanos, Dios nos habla y por eso tenemos que ser sensibles a la voz de Dios. Y a veces en ese llamamiento que Dios nos hace, tenemos que obedecer, y vamos a tener por ahí algunos obstáculos, algunas barreras, y a veces, hermanos, pues estamos como a prueba a ver si podemos resistir para llegar al punto donde Dios a usted y a mí nos quiere llevar. Dios, hermanos, nos consuela, nos fortalece, pero nos deja que nosotros actuemos, hermanos, conforme al Espíritu que nos va guiando. Y entonces ahí el apóstol Pablo, primeramente cuando llegó a aquel lugar, hermanos, de Filipos, pues esperaba ver a aquel varón macedonio para predicarle el evangelio, pero primero tuvo que predicarle a aquellas mujeres. A lo mejor el Señor te pone a ti también algún sentir en tu corazón, y tal parece que lo que soñaste, la visión que Dios te dio, lo que tú fuiste sensible a Dios, no se hace inmediatamente. Tienes que pasar por algún proceso de tu vida, y al final el Señor te llevará a donde Él te mostró. Así que, hermanos, pues Él predicaba a las mujeres, se bautizaban, y tal vez Pablo decía: bueno, pero a mí el Señor me mostró un varón macedonio, y aquí no veo ningún varón, puras mujeres que están creyendo a la palabra de Dios y se están bautizando. Posteriormente, hermanos, viene una prueba un poquito más complicada, la de la muchacha que tenía ese espíritu de pitonisa, de adivinación, y pues decía Pablo: pero ¿por qué? Si yo necesito predicarle a un varón. Sin embargo, eran los medios que Dios, hermanos, estaba usando para llevarlo precisamente a aquel varón macedonio, porque era el carcelero de Filipos, y de esa manera, hermanos, tenía que ir el proceso de echar fuera ese espíritu y hacer libre a esa mujer, y en medio de los golpes, de los azotes, tuvo que ir precisamente a la cárcel. A veces no entendemos nosotros, hermanos, los propósitos de Dios, y a veces empezamos a cuestionar antes de tiempo, y decir: pero si a mí el Señor me mostró esto, me dio esta visión, me dio este sueño, me dio esta palabra, ¿y por qué no se ha cumplido? Porque Dios te va llevando, a veces te va llevando por esos procesos, para que al final te des cuenta de qué grande y poderoso es el amor de Dios sobre nuestras vidas, y cómo el Señor, hermanos, cumple lo que Él nos está llamando a hacer. Así que Pablo, hermanos, pues se da cuenta que a través de todo ese proceso, allí
encuentra ese varón, a ese macedonio, y se le predica la palabra de Dios. Pero fíjate cómo tuvo que suceder todas estas cosas. Ahí dentro de la cárcel hubo esos milagros. Se abrieron las puertas de la cárcel, rompieron las cadenas para que este hombre también viera el poder de nuestro Señor Jesucristo. Quiero decirte que Dios te va a usar de una manera bien especial. Dios te va a usar a ti, a usted también, hermana, a usted, hermano. Dios los va a usar tremendamente. No se me desespere, esté tranquilo, sea paciente. Trate, hermanos, de hacer la voluntad de Dios, y Dios, si le da un sueño, le da una visión, a su debido tiempo se va a cumplir todo ello. Por eso es necesario, hermanos, que usted y yo seamos sensibles a la voz de Dios, que estemos siempre prestos, hermanos, porque hoy tal parece que nos estamos descuidando. Tal parece, hermanos, que pues no estamos tomando muy en cuenta la voz de Dios. A lo mejor alguien por este encierro, por esta pandemia, pues nos hemos distraído tanto que ya no ponemos atención a la voz de Dios. Tal vez alguien está esperando volver a la iglesia para poder conectarse con Dios. No, hermano, hermana, conéctese ahorita ya desde su hogar, donde usted esté, conéctese a la presencia de Dios, porque Dios está hablando de una y de mil maneras. Dios nos habla a cada uno de nosotros para seguir trabajando en su obra preciosa. Así que, mis amados hermanos, yo espero que ya pronto estemos aquí reunidos en el templo, estemos todos, hermanos, alabando y glorificando el nombre precioso del Señor. Pero por lo pronto, usted y yo debemos de ser sensibles a la voz de Dios. Dios hoy en esta noche le puede dar un sueño, le puede dar una visión, y usted y yo tenemos que cumplir, hermanos, conforme a ese llamado que Dios nos está haciendo. Así que yo quiero que oremos, hermanos, por cada uno de ustedes por nosotros, y así alentándonos los unos a los otros en estos momentos tan difíciles. Vamos a seguir confiando en el Señor, que nada ni nadie, hermanos, pues venga a desanimarnos, que nada ni nadie, hermanos, venga a opacar nuestra fe, sino todo lo contrario, que cada día nosotros sigamos hacia adelante en el nombre poderoso de Cristo Jesús, porque recuerde que Él es el que nos da las fuerzas para enfrentarnos cada día a toda clase de situaciones. Por medio de su Espíritu Santo es el que nos fortalece, hermanos, para seguir hacia adelante. Así que no desmayemos, no bajemos la guardia, sino todo lo contrario. Hay que estar firmes en el dulce nombre de Cristo Jesús. Yo les invito para que ahí donde usted está, en su casa, se ponga de pie. Si es tan amable, póngase de pie. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos ayude, que nos fortalezca, que sigamos adelante, que el día, hermanos, que vengamos a cuando se abra la iglesia, que nos den permiso de abrir los templos, hermanos. Yo espero verlos a todos, hermanos. Yo no quiero que nadie vaya a sacar ningún pretexto de que no, pues es que, hermano, estaba ya tan acostumbrado a estar a gusto en la casa que se me hizo fácil dejar no ir ese domingo. No, hermanos, tenemos que venir todos aquí a alabar y a glorificar, a darle gracias a Dios, porque hasta aquí Dios nos ha ayudado, nos ha bendecido. Pero no nomás el primer domingo, hermanos, sino todos los domingos. Ya no debemos de estar nosotros pues quedándonos en casa. Ya tuvimos mucho tiempo en casa como para seguir. Así que vamos a orar en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, una vez más invocamos tu nombre, que es sobre todo nombre. Te damos gloria, honra y alabanza. Bendito Dios, sabemos que por medio de tu Espíritu eres el que nos fortalece en cualquier situación. Sabemos, Señor, que tú nos ayudas en cualquier problema, en cualquier tristeza, en cualquier lucha, en cualquier prueba, en cualquier enfermedad, en cualquier clase de situación. Tú siempre estás con nosotros, Señor. Sabemos que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Por eso hoy estamos pidiendo la dirección y la aprobación de tu Santo Espíritu, para que seas tú, Señor, quien cada día, Señor, nos levante el ánimo y sigamos hacia adelante, que nuestra fe no mengüe, sino que vaya cada día más nuestra fe creciendo, de tal manera que podamos ver también esos milagros que vio el apóstol Pablo, Silas, que se rompieron las cadenas. Bueno, vamos a hacerlo, Señor, pero tal vez hasta espiritualmente, que se rompan esas cadenas de tristeza, de dolor, de enfermedad, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Oramos también por nuestra hermana Esther, mamá de nuestra hermana Chelita, que tal parece va a ser operada.
vamos a declarar bendición en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, para que todo salga bien, para que si la operan, si es tu voluntad de que sea operada, Señor, que salga bien en el nombre poderoso del Cordero de Dios. Y sobre todos aquellos que están enfermos, declaramos palabra de sanidad en el nombre de Cristo Jesús. Y todos aquellos que están tristes, que Dios les ponga un espíritu de gozo y de alegría. Y aquellos que están perdidos fuera de la cobertura de Dios, que el Señor los salve, que el Señor Jesucristo los alcance donde quiera que esté, en el nombre poderoso de Jesús. Y si a alguien, hermano, le falta algo, que Dios le provea en el nombre poderoso del Señor, que así sea desde ahora y para siempre. Amén, amén. Así que, amados hermanos y amigos, pues esta fue una pequeña reflexión de ser sensible a la voz de Dios. Cada día Dios nos está hablando, así que no cierre sus oídos espirituales, ábralos, porque Dios hoy, esta noche, le puede dar un sueño, una visión y le puede dar una encomienda. Así que en el nombre de Cristo Jesús, mi deseo es que Dios les bendiga a cada uno de ustedes y síganse gozando en la presencia de Dios. En el nombre de Cristo, amén, amén. Gloria a Dios.